Buenas noches, compañero Hugo. Estamos celebrando ya la cuarta sesión de esta materia de Derecho Romano. Bien, estamos ya por iniciar. Esperamos que ya te puedas conectar. ¿Me escuchas, Hugo? ¿Qué tal? Sí, licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches, mi estimado Hugo. ¿Cómo te va? Muy bien aquí. Qué bueno. Bien, vamos a iniciar nuestra materia el día de hoy de Derecho Romano, ya la cuarta sesión. ¿Tuviste oportunidad de ver la tercera sesión? Sí, de hecho, no tiene mucho que la terminé de ver. Ah, ok, correcto. Sí, estuvimos viendo acerca de la familia, estuvimos viendo acerca de algunos temas importantes, sobre todo que es base de nuestro derecho actual. Y bueno, en Roma es donde surge todos estos principios, todas estas terminologías que a la fecha siguen vigentes. Entonces, hoy, el día de hoy vamos a ver una clase muy, un poquito más apegada al ejercicio de nuestra profesión. Ok, Entonces, vamos a ver sobre lo que son las acciones, a ver sobre obligaciones en general, la terminología también de abogado, de cognitor, los representantes legales en aquel entonces. Entonces, va a ser un tema muy interesante. Sin embargo, nos vamos un poquito rápido por la cuestión de tiempo, ¿vale? ok, vale. Muy bien. Bueno, vamos, sin más preámbulo, vamos a empezar. El tema 4 son obligaciones en general y proceso en el derecho romano. Bien, vamos a ver el derecho de acción, ¿sí? La palabra acción ya a la fecha se sigue conservando. Sin embargo, también tiene sus orígenes en Roma y Ok. vamos a ir viendo que el derecho de acción es la facultad del particular de exigir determinada conducta a otro cuando éste ha incumplido con la misma, mediante la intervención de los órganos del Estado encargados de administrar justicia. Bien, la acción como tal es poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Realmente esa es la finalidad. Es decir, cuando alguien invade nuestra esfera jurídica, ¿qué es lo que hacemos? Poner en movimiento ese órgano jurisdiccional a través de los diferentes medios legales, ¿no? En este caso puede ser una demanda, puede ser una comparecencia, puede ser a través de diferentes circunstancias que la ley actualmente nos permite. Sin embargo, bueno, ya en el derecho romano se contemplaba el tema perdón, este concepto de acción, ¿sí? Como una facultad que tienen las personas o los ciudadanos romanos para exigir el cumplimiento de alguna otra persona, pero a través de los órganos del Estado. Y ahorita vamos a ir viendo prácticamente cómo se componían estos órganos del Estado, eh, las partes que integraban estos órganos, y bueno, ya se hablaba también de jueces, magistrados en aquel entonces, que a la fecha subsiste esa terminología. El proceso civil romano sufrió una constante evolución. Su origen se remonta al derecho arcaico, vinculándose al pater familias. Ujú. En la clase anterior, si llegases a percatarte, el pater familias es una figura muy importante porque en él recae toda la responsabilidad de representar a una familia, ¿no? Entonces, Claro. él es el indicado inclusive para hacer justicia en su propia familia y de igual manera para solicitarlo ante los órganos del Estado de aquel entonces. Concluimos, quien ostentaba la fuerza imponiéndose a través de él lo que era justo. Posteriormente este poder fue respaldado por el Estado y más tarde el propio Estado fue el único encargado de administrar justicia. Bien, ¿cómo estaba organizada el derecho romano en aquel entonces? Bueno, ya se contemplaba lo que te comentaba hace un momento, lo que eran los magistrados, ¿sí? Los Sí. jueces, magistrado, juez también era, porque dependiendo el lugar o la localidad, podían existir este tipo de autoridades. La Ok. judicatio, así se denominaba, la judicatio, es el derecho para que el juez privado pueda decir mediante opinión cuál de las partes tiene o no derecho, ¿sí? Así era la corte, como en cierta manera, ¿no? Y emitir una sentencia judicaum.
clases de jueces privados. Bueno, ahorita vamos a ver las partes en el proceso. Bueno, las partes que intervienen en el proceso, en primer término, es el actor, y Ujú. subsiste a la fecha el actor y el demandado, ¿no? El actor es quien ejercita la actio, es decir, quien ejercita la acción, esto es el que actúa, isque agerebul, es decir, el sujeto que se dirige a los órganos facultados para hacer valer una pretensión, ¿no? En cierta manera. Derecho subjetivo Ok. violado por otra persona al demandado, es decir, el actor, si bien te percatas, es aquella persona que va a ejercitar la acción, es decir, quien en primer término acude ante un órgano judicial en cierta manera, bueno, estamos hablando de la corte romana, acude ante Sí, este órgano a pedir o reclamar justicia para que otra persona dé cumplimiento a un acto o a una condición, ¿no? A un derecho, en cierta manera, que le corresponde al actor. A la fecha claro. subsiste esta figura jurídica del actor. El actor, dependiendo el tipo de juicio, sigue teniendo esa modalidad, ¿no? En el caso de materia civil sigue existiendo el actor y el demandado. En el caso de materia penal, cambia un poquito la figura jurídica, pero a fin de cuentas, quien acude a poner una denuncia es el ofendido o la víctima, pero bueno, tiene esa facultad de acudir ante la autoridad a ejercitar esa acción, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de proceso que ya más adelante vas a ir viendo cada una de las materias, se va a ir asignando un nombre a esa persona que tiene ese derecho o quien cree tener ese derecho para poder poner en movimiento a un órgano jurisdiccional. Que quede claro, la acción es esa facultad que tiene el actor para poner en movimiento al órgano jurisdiccional, ¿sí? Em, Claro. Vamos a encontrar una infinidad de acciones ya posiblemente cuando veas materia civil, una infinidad de acciones que puedes promover, acciones personales, reales, y algunas otras que nos va a referir el código civil y el código de procedimientos civiles. Pero bueno, que quede claro que la acción es esa facultad que tiene el actor, ¿sí? Para poder en movimiento a ese órgano jurisdiccional, ¿no? Te vas a encontrar posiblemente en demandas cuando dicen, este reclamo gastos y costas judiciales, un ejemplo, ¿no? Ujú. Y te reclaman gastos y costas judiciales, espérate, ¿qué me reclamas a mí de manera si tú eres el actor el que está poniendo en movimiento al órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que analizar qué es lo que piden las personas para efecto de contestar también ese tipo de cuestionamientos que le ponen en tela de juicio al juez o a determinada autoridad. El demandado. El demandado, también denominado o reus, más bien, reus, is cum quo agitur, que es la persona de quien el actor afirma que vulneró su derecho, es decir, la persona a la que va a estar señalada como aquella que dejó de hacer o hizo en perjuicio de la parte actora, ¿no? El demandado es quien ha ocasionado ese perjuicio y quien ha vulnerado el derecho, ¿sí? En el derecho romano ya se fijaba la postura de estas partes, ¿no? Entonces, por lo tanto, han subsistido tanto tiempo que a la fecha siguen contemplando el mismo nombre en cierta manera, ¿no? La misma titularidad y que en los juicios de igual manera forman partes que en el derecho. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, de momento no. Bueno, en el derecho romano existe una segunda figura, o una tercera figura, perdón, que le denominaban cognitor, no abogado, es cognitor. Este cognitor ya aparecía en la figura legal del derecho romano como un representante del actor o del demandado. Vale. Supongamos que quien va a asumir esa responsabilidad comúnmente era el pater familias, cuando algún hijo o algún familiar que no tenía esa potestad de comparecer ante la corte, pues tenía que hacerlo a través del pater familias, ¿no? Quien era quien tenía esa calidad de acudir, esa atribución de acudir a la corte para solicitar o reclamar algún derecho, ¿no? Por eso esta palabra cognitor surge, ¿no? A la fecha a lo mejor lo puedes comparar con un apoderado legal, con algún representante de determinada persona. En el caso de los hijos, la madre, ¿no? Cuando
Cuando es menor de edad, pues la madre es la quien representa a través de ese derecho facultativo que tienen las personas. Entonces, es algo muy similar. Vamos a darle lectura. El cognitor, el representante del actor o demandado, se requiere una declaración solemne verbal del oponente y destinada a ser dada a conocer a terceros. Hace surgir una representación indirecta, ya que el cognitor toma el lugar de su representado y los efectos positivos o negativos del proceso recaen en él. Cuando el demandante nombra a un cognitor, la acción se consume definitivamente. En cambio, si presenta al demandado, la acción ejecutiva se dirige contra el representado. En la época de Justiniano, el cognitor desaparece. Entonces, esta parte solamente estuvo vigente un cierto tiempo, no en todo momento. Sin embargo, nos deja ese antecedente de que ya existía dentro del derecho romano una persona que pudiese representar intereses de ya sea del actor o del demandado. No es la primera figura jurídica en cierta manera reconocida por una corte en donde ya se puede nombrar un representante. Va más destinado a esta finalidad, ¿no? Ok. Bien, procurator o procurador, ¿no? En nuestro lenguaje, procurator. Primitivamente era aquel administrador general de toda la casa romana acomodada, el cual podía representar al pater familias. Con el tiempo se transforma en un mandatario nombrado por el ex profeso, sin solemnidades, para que represente a alguna de las partes en juicio. Es decir, ya existían representantes que inclusive podían representar al pater familias, ¿no? Que se llamaba procurator o procurador. En cierta manera, ya el acto requería algún acto solemne, ¿no? Como bien lo señalan. Sin embargo, en esta figura, el procurador no requería más que haber sido nombrado, ¿no? Ahí dice sin solemnidades. En el caso del cognitor, sí ya requería un poquito más de solemnidad por el caso de que representaban ante la corte. En este caso representaba al pater familias o a los pater familias que en determinado momento se sentían agraviados por alguna otra parte y los podía representar en un juicio. Dice, no sustituye plenamente al representado. Caso del cognitor, sí. La Sí. acción no se consume y se puede ser ejercitada nuevamente por el representado. Es decir, si no le conviene al representado, al pater familias, lo que está haciendo el procurador, puede volver a iniciar el procedimiento. Para evitar este riesgo al demandado, el procurador debe otorgar caución bajo coacción. Vamos a empezar a jugar este tipo de palabras. Si hay alguna a lo mejor que no logras entender, te pido por favor que la vayas preguntando. Igual si no la acepta, porque también no te creas, ya pasó un poquito de tiempo que estudiamos Derecho Romano, va a haber alguna palabrita por ahí que se nos escape y la estudiamos y con gusto la vamos aclarando, ¿sí? Entonces, el Ok. promotor debe otorgar caución. Caución es similar al recurso económico, ¿sí? Bajo Ok. coacción, la coacción es que estás obligado a proporcionar esa garantía económica en determinado momento, ¿no? Por parte del magistrado, de denegarle la acción de que su representado acepte el resultado o no vuelva a reclamar, ¿sí? Ya pudiesen aparecer unas figuras que condicionaban para que el representado, la acción que pudiese promover el representado, no pudiese volver a ser reclamado. Pues, sin embargo, tenía que entregar cierta garantía. La caución Ujú. era una cierta garantía económica que se tenía que pagar, por lo que la acción ejecutiva corresponde al procurador. En cambio, si representa al demandado, dicha acción ejecutiva se ejercita directamente contra el representante. Es decir, si el demandado contraviene a esa acción de quien le está demandando, va directamente en contra del procurador, no del representado, ¿no? Entonces, Ok. por eso dice, va en contra del representante. Bien, empiezan a surgir este tipo de figuras, este tipo de palabras, pero bueno, a lo mejor no han trascendido tanto en nuestro actual derecho. Sin embargo, es un antecedente previo de que ya pudiese existir una representación de la sociedad inclusive. Hoy en día Claro. esa figura le corresponde a un ministerio público, quien es el representante social. Entonces, sí trasciende este tipo de representaciones y que vela los intereses de aquellas personas que se le han violentado esos derechos. Bien, ahora aparece la figura del defensor. ¿Quién era el defensor?
la persona que defiende los intereses ajenos en un juicio, con o sin la autorización de las partes contendientes. Es decir, para poder comparecer, el magistrado le obliga a otorgar causa. Sí. De igual Causa. manera, tenía que dar esa garantía para poder defender a determinadas personas de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y aparece esta figura de defensor, ¿sí? Eh, eh, Hoy en día, bueno, pues lo transformamos en abogado. Sin embargo, si nos apegamos un poquito al derecho penal actual vigente, se sigue manteniendo la palabra defensa, ¿no? Tiene derecho a nombrar un defensor, inclusive el Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa facultad o de esos derechos humanos que establece la propia Constitución de tener un defensor debidamente capacitado y relacionado a la materia que ocupa, es decir, materia penal, materia civil o determinada rama jurídica. Bueno, en el artículo 20 constitucional se establece más enfocado hacia la rama penal. Pero bueno, sigue subsistiendo esta palabra como defensor, ¿no? Inclusive la mayoría de los abogados precisamente estudian con esa finalidad, ¿no? De defender esos intereses legítimos que le fueron vulnerados a determinada persona. La segunda palabra que aparece en esta lámina es avocatus. El término se aplica a las personas que tienen como ejercicio profesional abogar por las Por los- partes en juicio, es decir, asesorándolas, ¿sí? Es decir, aquella persona que defiende, ¿sí? Es de igual manera, esa persona que hace de esa defensa una profesión, ya se le va a nombrar el abogado o abocatus, ¿no? Si ve esa palabra, la vas a estar escuchando constantemente. ¿Queda claro de dónde Sí, viene sí, sí. esta terminología bueno, sirve como base de nuestra profesión y que es muy importante, sobre todo, destacar estas dos figuras, ¿no? En el caso de la defensa y en el caso del abogado, para, para referirnos a aquellas personas que se dedican a defender y en el caso del abogado, sobre todo con ese profesionalismo. Dentro del ordo iudiciorum, perdón, privatorum, actuaban los juristas jurisprudentes Ujú. asesorando a las partes y algunos oradores, que auxiliaban a las partes en los debates orales y en las pruebas. Bueno, la oralidad creo que siempre ha sido propia del abogado, propia de la defensa, en el cual tenemos que convencer a aquel juez, aquel magistrado, aquella autoridad, ¿no? En el derecho romano ya se contemplaba la terminología de oratoria y de debates orales, ¿no? Inclusive las propias pruebas ya se manejaban en aquel entonces, que sirven de fundamento para establecer el argumento que se puede pronunciar ante determinada autoridad, ¿sí? Y hoy en día que se han restablecido los juicios orales en nuestro país, pues toman más relevancia aún, ¿sí? El arte del buen decir, el arte de conducirnos con respeto, con verdad, eso va a figurar, ¿no? Hoy en día ya tenemos que preparar, desahogar audiencias orales, preparar teorías del caso, ¿sí? Es decir, esa teoría del convencimiento, donde determinada autoridad tiende a escucharnos y pronunciarse respecto a lo que estamos señalando. En la parte de la República tenían prohibido cobrar por sus servicios. Augusto impuso una pena del cuádruple del valor de lo recibido. Bueno, estábamos prohibidos a cobrar por esa defensa. Sí, Bueno, sí. como antecedente, hoy en día no podemos hacer eso, sino de qué vivimos. Sí. Bien, bien, vamos a ver lo que es el proceso ordinario en el derecho romano. ¿Sí? En el derecho romano, conocido como Ordo Iusiorum Privatorum, así se llamaba el juicio como tal, o el proceso, perdón, se caracterizaba por la división de dos fases. Algo que quede claro, mejor me equivoqué ahorita al pronunciarte proceso y procedimiento. Proceso, estamos hablando del todo. Desde que inicias un juicio, una demanda, una denuncia penal, hasta que se dicte una sentencia. A todas esas fases procesales se le llama proceso, ¿sí? Y
Cada parte se le llama procedimiento, es decir, la pura demanda es un procedimiento, la contestación de la demanda es otro procedimiento, el desahogo de pruebas es otro procedimiento, ¿no? Entonces, me Ok, equivoqué, no te pido una disculpa, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque aquí adelante vas a empezar a escuchar acerca de proceso, de procedimiento. Entonces, hay que tener en cuenta esa distinción. Bien, en el ok, derecho romano se dividía en dos fases, in iure y apud iudicem. ¿Cuál era la primera? En la primera, ante el magistrado se determinaba la legitimidad de la acción y se redactaba la fórmula del juicio, es decir, el magistrado nos imponía ese proceso a seguir, ¿sí? Esas fases procesales a seguir. Y en la segunda, ante el juez privado, se presentaban las pruebas y se dictaba sentencia. Es decir, de manera sustancial, en la segunda fase ya se presentaban esas pruebas que defendían lo que en aquel entonces se pretendía acreditar. Y esa segunda fase se dictaba la resolución correspondiente, ¿sí? Dice, este proceso evolucionó a partir de la legis, acciones, que eran más rígidas y dio paso al procedimiento formulario, más flexible y adaptable a la sociedad romana. Es decir, proceso formulario empezó a haber un proceso escrito, por eso le denominan proceso formulario. ok. Fases del proceso ordinario. Injuria ante el magistrado. El demandante actor presentaba su demanda ante el magistrado, generalmente un pretor. Acuérdate que el pretor tenía la figura del juez. Ok, El ujú, demandado Reus podía comparecer o no. Si no comparecía, podría ser declarado en rebeldía. Ya se contemplaba en esta otra figura. La rebeldía ha trascendido también. Cuando tú demandas y metes una demanda y vas y notificas, a esa notificación le llamamos nosotros emplazamiento. Estamos emplazando al demandado respecto a la posición que tenemos respecto a una demanda. Cuando emplazamos y no comparece a juicio, se puede solicitar rebeldía, ¿sí? Es decir, solicito se le declara la rebeldía en que ha incurrido el demandado y solicito que se tenga por confeso de los hechos manifestados, ¿sí? Si no comparece, prácticamente se le está teniendo por confeso. Si la acción era procedente, se redactaba la fórmula, un documento que contenía la descripción de la controversia, las instrucciones al juez y la decisión a tomar. La fórmula incluía partes como la intentio, que era afirmación de hecho del demandante, la demonstratio, que era explicación de los hechos, la condenatio, la orden de condenar o absolver, y la iudicatio, en algunos casos para adjudicar bienes, ¿sí? La adjudicatio, es el término general o convencional que usamos, es la adjudicación. Por eso habla acerca de algunos bienes, ¿no? Que tenía esa facultad de podernos adjudicar bienes derivados de un proceso judicial. En esta fase también se podían presentar excepciones, explicaciones o defensas del demandado. Eh, en el término excepción también va a ser parte del derecho procesal que a la fecha subsiste. La manera en cómo una persona se defiende es interponiendo excepciones. ¿Por qué excepción? Porque toda regla, toda norma jurídica tiene su excepción. ¿Qué te quiero dar a entender esto? Un ejemplo, una persona que comete un delito, ¿no? Si lo comete una persona de 12 a 70 años, está dentro de la figura jurídica que tiene que purgar por ese delito. Lo que pasa si lo comete un menor de 10 años, está exento, ¿no? Está exento. Por eso es una excepción a la regla, ¿si me explico? Entonces, toda regla tiene sus excepciones. En determinado caso, también en el derecho romano ya se contemplaban este tipo de excepciones. La propia legislación en materia procesal también contempla determinadas excepciones. Una de ellas, por ejemplo, la incompetencia del juez. Cuando el juez conoce alguna de las partes, el juez tiene que ser revocado en cuanto a su función y se tiene que nombrar un nuevo juez. Eso lo tenemos que dar a conocer para efecto de que no continúe un procedimiento de esa naturaleza. Entonces, igual de competencia, supongamos que no, que está en los límites territoriales, no sé, entre Lerma y Toluca, un ejemplo, ¿no? En el parque industrial de aquí de Lerma o Sendero, ¿no?
porque dice Sendero Toluca, sí, pero pertenece originalmente a Lerma, y tú vas y demandas en Toluca, si por competencia, procede una excepción de incompetencia del juez, por tal motivo se tiene que echar esa demanda y lo correcto es demandar en tu zona o tu localidad, ¿no? Entonces, dependiendo la Ok. competencia, son excepciones. Entonces, esta palabra también ha trascendido y que en determinado momento la vas a estar escuchando constantemente. Inclusive, hay un capítulo cuando tú contestas una demanda que se llama excepciones y defensas por parte del demandado, que es la manera en cómo te vas. Es como si fuera lo contrario a la acción. La acción le pertenece al actor y la excepción Ujú. le pertenece al demandado. ¿Sí? Esas dos vertientes vas a tener que ubicar para efecto de que sea un poquito más claro lo que vas a conocer más adelante. ¿Vale? Ok. Bien. Apud iudicem, es decir, ante el juez, una actitud ante el juez. El juez, un ciudadano privado designado por las partes, recibía la fórmula y se encargaba de la prueba. Las partes presentaban sus pruebas. ¿Qué pruebas ya se pudiesen señalar en el derecho romano? Los testimonios. La prueba reina en todos los juicios se llama prueba testimonial. Documentos y demás, ¿no? Que pudiesen sustentar ese argumento ante un tribunal. El juez evaluaba las pruebas y dictaba su sentencia, siguiendo las instrucciones de la fórmula. La sentencia era vinculante a las partes. ¿Qué quiere decir esta palabra vinculante? ¿Cómo lo puedes referir esta? A ver, dale lectura a esta última parte, a ver cómo lo puedes explicar. Claro, la sentencia era vinculante para las partes. La vinculación, pues, es como formar parte de algo, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es decir, Por ejemplo, una vinculación a proceso, pues es que, pues ya como tal, ya estás en ese mismo proceso, ¿no? la palabra vínculo es sujetarte. ¿Sí? Si la sentencia te sujetaba, es decir, tienes que dar cumplimiento necesariamente. Te sujeta a lo dispuesto en la sentencia y te obliga precisamente a dar cumplimiento. Por eso te atraes como un acto de atracción a la sentencia, que ya lo que estoy resolviendo yo autoridad se tiene que cumplir. Por eso se determina que la sentencia era vinculante a las partes, es decir, sujeta a las partes para llevar a cabo ese cumplimiento o esa omisión inclusive, ¿no? Porque te impedía en ocasiones no acercarte a determinada persona o no dañar, no sé, no continuar dañando bienes o alejarte simplemente del lugar de donde se estaba cometiendo algún acto, ¿no? Ilegítimo. Entonces te vinculaba, te atraía y te obligaba a cumplirlo, ¿no? Hay una palabra que vas a estar escuchando que se llama coercitividad. La palabra coercitividad es una palabra, una terminología jurídica que te condiciona y te obliga, ¿sí? Y que necesariamente al ser coercitivo, el juez o la autoridad a través de medidas de apremio, te obliga a dar cumplimiento a sus resoluciones correspondientes. Entonces era vinculante. Vamos a hablar un Ok. poquito del proceso formulario. Un sistema, ¿qué era el proceso o procedimiento formulario? Un sistema más flexible donde la fórmula se adaptaba a las necesidades de cada caso, permitiendo una mayor amplitud en la defensa y la prueba. El procedimiento formulario coexistió en parte con el procedimiento de la legis actiones, correspondiente a la época del derecho romano clásico, y fue usado desde la mitad del siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Los factores que hicieron posible la aparición de este procedimiento fueron varios, entre ellos la creación del pretor peregrino, bueno, es un juez que a lo mejor tendía a moverse un poquito de su región, como magistrado que debía dirimir controversias relacionadas con extranjeros, la influencia de un actor espiritual, la buena fe en el campo del hecho privado, ello aunado a las fatales consecuencias de aquellos litigantes que no cumplían con los ritos necesarios para llevar a cabo. Recuerda que la iglesia, el poder de la religión ya formaba parte importante en el derecho, ¿no? En el derecho romano tenía un control social, al igual que el derecho y las normas, la religión o las religiones han tenido
control social. Entonces, también figura como parte esencial de este control social, en donde en algún momento la religión tuvo inclusive la misma, coexistió de manera conjunta con el derecho y tuviesen en algún momento la misma posibilidad de llegar a castigar a determinadas personas o hacer cumplir determinadas disposiciones o resoluciones. A cambio, algunos de los procedimientos de la ley y acciones, originado por lo tanto la creación de un procedimiento más flexible, menos solemne y por escrito. El procedimiento per fórmula, per fórmula, o sea, sobre fórmulas. Va cambiando el derecho, ya no solamente es argumento, ya también son documentos y demás. Bien, continuamos. El procedimiento extraordinario es a ordinem cogitio. En el hecho romano fue un sistema de resolución de disputas que se desarrolló gradualmente diferenciándose del proceso formulario. Se caracteriza por su simplicidad y rapidez, resolviéndose en una sola fase con la intervención directa del magistrado. Es decir, también pudiese haber procedimientos alternos, no solamente la de fórmula, también es decir, un proceso un poquito más rápido, em, sobre todo, a lo mejor lo podemos comparar en nuestro actual derecho. No sé si has llegado a escuchar, ahorita que te has empezado a involucrar en este conocimiento con juicios sumarios. Los juicios sumarios son pequeños procedimientos comúnmente denominados incidentes o en ocasiones un procedimiento grande, por ejemplo, un juicio sucesorio, en donde también tiene la posibilidad de desahogar en una sola audiencia todas las fases procesales que establece ese juicio sucesorio, siempre que haya conveniencia por las partes, no haya un acuerdo previo y pueden comparecer para llevar a cabo un juicio sumario, un juicio sin agotar todas las fases procesales o que se agoten en una sola audiencia. A eso se llamaba este procedimiento extraordinario, es decir, ya contemplaba una alternativa de solución cuando no había controversia, ¿sí? No había controversia y Ujú. las partes estaban de acuerdo, por ejemplo, en la compra y venta de un terreno o en la cesión o donación de determinados bienes. Entonces, si podían hacerlo un poquito más legal, lo que podían tener una autoridad, e inmediatamente comparecían las partes y se daba de una manera más ágil los tipos de procedimiento, ¿no? O cuando había una confesión, ¿no? Es decir, me demandas, es cierto, ¿no? Acepto lo que me estás demandando, entonces pudiese ser un procedimiento más corto. Nosotros hoy en día le llamamos, más que un procedimiento extraordinario, un proceso sumario, con las mismas Perfecto. características de rapidez, ¿no? Inclusive la propia Constitución, en el artículo 17 constitucional, establece que los procedimientos deben ser prontos y expeditos, es decir, deben de tener esa capacidad de resolverse lo más pronto posible sin perjudicar los intereses económicos o inclusive hasta situaciones de inconformidad o de causarles un perjuicio anímico a las partes. Es decir, con esa finalidad se establecen esos principios para efecto de que sea más pronta la solución a los conflictos jurídicos. Bien, algunas características del procedimiento extraordinario dice que la resolución en una sola fase, voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, nos quedan 6 minutos. Intervención Sí, directa sí, del sí. magistrado, si hay algo donde quieras que abundemos un poquito más. Escrito oral nos daban esas dos facultades, o se daba esas dos facultades en derecho romano de pudiese ser escrito o pudiese ser oral. Y la sentencia podía ser escrita y pública, es decir, la sentencia se podía leer públicamente a las partes, ¿sí? Manifestando si era condenatoria o absolutoria para llevar a cabo la ejecución de la misma. Había algunos recursos, ya se contemplaba el famoso recurso de apelación, también es de procedencia romana. Este recurso subsiste inclusive a la fecha, ¿no? Vamos a ver qué dice en el derecho romano. Dice, se introduce la posibilidad de apelar la sentencia de un tribunal superior, lo que otorga mayor grado de protección a las partes, ¿sí? Es decir, una autoridad suprema puede revisar la resolución emitida por un juez o un pretor del derecho romano
y puede llegar a cambiar el sentido de esa resolución. En el caso del derecho romano, el pretor recuerda que eran los jueces que tenían determinada jurisdicción y ante quien se pudiese acudir era ante un magistrado para que pudiese revisar esa resolución. A la fecha subsiste la misma situación. Tenemos jueces naturales, denominados Ujú. AQUO, así se denomina AQUO, y tenemos un Tribunal Superior de Justicia integrado por tres magistrados, cada sala, y al cual le llamamos ATQUE. También es una terminología romana que subsiste a la fecha. El AQUE es el juez natural, donde llevas a cabo un procedimiento común o del foro común, y el ATQUE es magistrados que representan al Tribunal de Justicia, que puede revisar la actuación en una sentencia de un juez natural. Entonces, de igual manera, es un procedimiento, perdón, es un procedimiento adoptado del derecho romano hacia el derecho mexicano. También se contemplan ya costas procesales, es decir, los gastos del proceso, ¿no? A lo mejor hoy en día decimos, bueno, el gobierno le paga a los jueces, pero en aquel entonces sí se tenían que pagar gastos de juicio, ¿no? Inclusive subsisten. Cuando una persona es absuelta, puede llegar el juez a condenar a gastos procesales, es decir, puso en movimiento al órgano jurisdiccional, Ujú. pero no, o sea, sabiendo que que no ibas a justificar, aún así te atrevieses a poner en movimiento al órgano jurisdiccional, te ocasiona gastos procesales. Aquí en el Estado de México, en primera instancia no condenan, pero en segunda instancia sí te pueden llegar a condenar a gastos procesales porque se percata el tribunal de que has puesto en movimiento un órgano los órganos jurisdiccionales sin que te hayas justificado o tenido la razón. Ok. Bien, los cuasicontratos, que es parte de la investigación que por ahí tenemos pendiente, o creo que ya la mandaste, no he revisado tu última información que me mandaste. Y, recuerda un poquito, te dejé investigar cuasicontratos. Sí, 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 sí. Sí. ok, bueno, ya debes de tener un poquito de conocimiento. A ver, explícame antes de avanzar unos segunditos. ¿Qué entendiste que eran los cuasicontratos? Pues eran las partes que, bueno, más que nada eran lícitos y eran por medio de voluntad. O sea, eran Ajá. como convenios, ¿no? Como acuerdos, Eran mejor acuerdos, dicho. precisamente, ¿no? Es el origen precisamente de lo que hoy conocemos como contratos. Sí, y Ujú. es una fuente del derecho o una fuente de obligación. Los cuasicontratos no eran otra cosa que acuerdos entre las partes de manera Ujú. lícita. Es decir, la palabra lícito es aquello que Ya está por acorde a ley. la norma, ¿no? Y Ujú. la voluntad, subsiste una palabra importante, la voluntad es manifestada en un contrato como el consentimiento, es decir, ese elemento es un elemento sustancial de los contratos. Si no existe el consentimiento, entonces tu contrato está susceptible o tu acuerdo está susceptible del error. Acuérdate que cuando no hay consentimiento, entonces se usó violencia para llevar a cabo esa situación. Ya se contemplaba estos elementos de los cuasicontratos. En primer lugar, que sea un acto o un hecho lícito. Y en segundo término, que exista voluntad de las partes para llegar a ese acuerdo. ¿Sí? Esos actos, aunque no eran verdaderos contratos, generaban obligaciones similares a las contractuales, es decir, te obligaban a dar cumplimiento a esos cuasicontratos. Los Ok. cuasidelitos en derecho romano son actos ilícitos, es decir, que causan daño a otro, pero que no Sí. encajan en la categoría de delitos. Es decir, más que otra cosa son encaminados hacia el acto civil, ¿no? Si quieres apoderarte de un bien, creas documentos, pero tu naturaleza, la naturaleza del bien, no amerita de manera inmediata una pena corporal, ¿no? Sino que simplemente Sí. se limitan a retirarte ese derecho que dices tener bajo ese documento y hasta ahí concluiría tu proceso, si es que ya no quieres continuar. Entonces, es algo similar en el derecho romano se aplicaba de esta manera, eran actos ilícitos que causaban daño a otro, pero que no eran considerados como delitos, ¿sí? Por no existir un dolo, es decir, sin la intención de Ujú. dañar. En ocasiones la división de terrenos era lo que más afectaba a las partes. Bueno, mira, ya se nos concluyó el tiempo, perdón. Por aquí vamos a dejarle, vamos a continuar vía WhatsApp, tener algún comentario que hayas tenido.
Y de antemano, pues te agradezco mucho el tiempo. Te voy a mandar la información para que puedas volver a releer y mandarte el video del día de hoy. Y si hubiese alguna duda de aquí al viernes que es tu examen, te agradecería bastante. ¿Cómo andas de tiempo el viernes? Pues salgo igual a las 7 de la tarde, licenciado. Ah, sí. ¿Y el sábado descansas o trabajas? También lo trabajo. No trabajas. Bueno, sobre todo para que yo el examen lo voy a dejar hasta las 11 de la noche, no tienes problema entonces. No, si es el ¿No? viernes, no, no hay tema. Ok, bueno, el viernes en la noche entonces lo realizas. Voy a habilitar desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche.